noches, mi nombre es Abdiel Espinosa, soy originario de Tijuana, en México, donde vivo y sirvo en Compa como obrero regional. Soy esposo de Ale, es el papá de Luciana Erandi, de Ayari Noelia. Entonces, para mí es un gusto poder estar con ustedes en este ENFOL, en esta sesión de conferencia. Gracias por la invitación al equipo organizador. Y para comenzar en esta charla sobre la historia del hijo pródigo como historia de un migrante, quisiera que pudiéramos tener esta presentación para irnos guiando. Porque en esta conferencia quiero ayudarnos a repensar el tema de la migración desde una narrativa bíblica, lo que significa privilegiar el cuidado de las personas por encima de los motivos de la migración y por encima de los juicios. Para hablar de todo esto, vamos a empezar. Quiero leerles un poema que escribí en un proyecto de Borderlands que tenemos cada verano acá en la región. Es un proyecto sobre migración. Y dice: Dios migrante, reino de Dios, reino de perseguidos, exiliados y desplazados, reino de los pobres, reino de indeseables y estigmatizados. Ustedes poderosos vengan, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, ofrezcan su gloria para ser humillada, déjense juzgar y encuentren paz. Reino de Dios sin muros, ven, Rey de migrantes, cuya cruz abre un camino, recíbenos, ponle fin a nuestro largo caminar. Para esto quiero que comencemos haciendo memoria de migración y de una entrevista que le hicieron al candidato Donald Trump en julio de 2015, y él responde en esta entrevista sobre migración. Ni siquiera sabemos quiénes son estas personas, los migrantes. Tenemos que encontrarlos. Los políticos no los van a encontrar porque no tienen idea. Nosotros los encontraremos y los sacaremos. Y a partir de ahí es un paradigma para ver el tema de la migración. Este paradigma, y nosotros tenemos que preguntar, ¿este es el enfoque que tenemos que tener sobre la migración como discípulos de Jesús? Y bueno, la intención es que en esta conversación podamos cambiar y tener un enfoque distinto. Bueno, yo cuando leí esta noticia, pues me puse muy contento, de forma sarcástica, claro, y le decía a Ale, pues qué bueno, va a haber una reunificación masiva porque cada familia de México tiene un integrante en los Estados Unidos que no ha podido ver por cuestiones de documentos. Está el tío, el primo, que lleva años, décadas en los Estados Unidos y no puede salir porque no podría regresar, carece de los documentos. Y esto pasa en América Latina también. Las comunidades de inmigrantes en nuestros países, los nicaragüenses en Costa Rica, haitianos, salvadoreños en México, salvadoreños en Honduras, Honduras en México, y así en toda nuestra América Latina. Quiero que hoy conversemos sobre Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Y nosotros ya conocemos la historia, está en Lucas 15, el 11 al 31. Vamos a hacer una lectura en clave migrante. Esto quiere decir que vamos a ver cómo se privilegia el cuidado de la persona por encima de los motivos de la migración y por encima de los juicios. Y bueno, la historia es por todos conocida. Un hombre tenía dos hijos, el menor le pide al papá que le dé la parte de la herencia que le toca, la recibe, se va al extranjero, la gasta, algo pasa en el extranjero, este hijo que lleva mucho dinero de repente tiene hambre, va y trabaja para un ciudadano de ese país, cuidando los cerdos, tiene hambre, se quisiera comer la comida de los cerdos, ya que está en esa situación, recuerda y dice: en la casa de mi papá los trabajadores vivían mejor que aquí, me voy a regresar, le voy a pedir perdón y que me dé trabajo como un jornalero suyo. Y regresa a la casa de su padre. Entonces, esta es una historia de mucho movimiento, de salidas, llegadas, y quiero que la veamos en esos tres momentos. El primero es la salida. Entonces, este hijo que se va con mucho dinero a vivir la vida, a disfrutar, a despilfarrar su herencia, como un mi rey de cualquiera, ¿no? Que disfruta la ostentación,
la vida y sin importarle los costos. Entonces, este, algo así se parece el hijo menor. Se fue y disfrutó la vida. Está a gusto, probablemente está rodeado de gente, donde hay dinero, pues llegan gente vividores y demás. Y cruzó fronteras sin problema, fue bien recibido. Entonces, este se fue a vivir la vida con suficientes recursos, a gusto, a vivir el sueño, alejado. La segunda etapa, el segundo movimiento es pues la vida en el extranjero, y la vida en el extranjero cambió radicalmente. Su dinero se le terminó y un hambre azotó aquel país al punto que el hijo pasa hambre y nadie lo asiste. Y eso es una realidad ahora en nuestros países. Las comunidades migrantes y muchas personas extranjeras en nuestros países ahora mismo no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Y la condición del hijo menor siguió empeorando. Tiene hambre, nadie lo ayuda. Y cuando quiere valerse por sí mismo, por medio de un trabajo y esfuerzo, un ciudadano de ese país lo explota. Y lo explota porque es un extranjero al que le da trabajo y no para buscar su bien, sino para su propio beneficio. Jesús dice, la historia dice, nadie le daba de comer. Y muchas de estas historias pasan. Y hay historias como estas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los patrones pagan menos a personas que son indocumentadas. O en los campos, después de levantar las cosechas, los mismos patrones hablan a la patrulla fronteriza para que se lleve a la población. Los extranjeros son explotados, no solo en los Estados Unidos, sino en México y en nuestros países, en nuestra América Central también, porque un extranjero es una persona vulnerable y generalmente explotada, donde muchas veces tampoco las leyes lo asisten. Pero ¿saben qué? La ley del Señor sí. Y en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, tenemos un ejemplo de cómo Israel debía tratar a los extranjeros. Dice, cuando un extranjero reside en la tierra con ustedes, no lo opriman. Y no solo es no oprimirlos, deberá ser considerado como un nacido en el país y lo amarás como a ti mismo, porque también ustedes fueron extranjeros en el país de Egipto, yo soy el Señor, su Dios. Y esto era radicalmente distinto para Israel. Era mejor ser extranjero en Israel que en otra parte del Medio Oriente. El último movimiento es el retorno a casa. Y miren, si piensan que adaptarse a un país nuevo es difícil, no imaginan lo complicado que es adaptarse de regreso a casa. Quienes han vivido en el extranjero podrán entenderme. Ale y yo estuvimos un año fuera en Canadá para que pudiera terminar sus estudios y la adaptación fue difícil, especialmente para mí por el idioma, pero nunca imaginamos que regresar a casa sería más difícil. Y es que aquí dices, pues es que ya regresa a la casa, pero hay muchas cosas que cambiaron, de las cosas que no se perdió, cosas que extraña, que agradece. El retorno es difícil y el retorno es traumático para los migrantes, porque nuestro contexto está muy bien irse al norte, buscar suerte, hacerla, irse. Está mal visto, es mal visto regresar, porque acarrea vergüenza. Regresan los fracasados, los que detuvieron, los que no la lograron hacer. Y bueno, y sin contar los que no regresan porque murieron en el camino. Pero no solo es difícil regresar para los que no la hicieron, es difícil regresar también para los que sí la hicieron, los que sí lograron cumplir el sueño americano, los que sí lograron documentos, los que tienen una vida mejor en el extranjero que en el lugar donde eran, de donde salieron, pero están atrapados porque estos que sí la hicieron y regresan a un país como turistas. No pueden regresar a vivir porque ya su vida está hecha allá.
regresan como turistas. Y vamos por ellos al aeropuerto, vienen con obsequios, vienen con dólares, y vienen y pasan tiempo, vienen de vacaciones, vienen a divertirse, a descansar, a olvidarse de los esfuerzos y del trabajo duro con el que viven en el extranjero. Y no solo los que fracasaron son discriminados, sino también estas personas que sí la hicieron. A veces son sujetas a burlas, porque a veces perdieron el español, porque ya no saben cómo vivir en América Latina, porque hacen preguntas que uno dice, esas ya no se hacen. Y en Tijuana hay una palabra que se usa mucho, que es pocho, y es la forma en la que se describe a un México-americano o a un migrante de segunda generación que viene a Tijuana a comer tacos, a disfrutar de cosas, pero a veces no hablan español o hablan muy mal español, pero ellos vienen a disfrutar lo que pueden con su dinero y que pueden acceder a ello. Algo así pasa en una canción, por ejemplo, Frank Delgado, artista cubano, en una canción que se llama La Otra Orilla, retrata la experiencia similar de los cubanos que se quedaron en la isla y que les toca recibir a los familiares de Miami. Y él dice en una estrofa, había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un tono de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos, que habían abandonado a su pueblo. Entonces, la discriminación es pareja en el sentido de los que sí le hicieron y los que regresan y son regresados o fracasados, ¿no? El hijo menor de esta historia lo entendía muy bien. Si podemos notar el texto, dice, regresaré a la casa de su padre. Dice, no, regresaré a la casa de mi padre, no a mi casa. Es decir, de alguna manera, él entendía que ya no pertenecía tampoco ahí. Y el comité de bienvenida es un contraste. El padre sale corriendo por él en cuanto lo ve. Y estas imágenes vemos a un papá corriendo con mucho movimiento. Está muy bonita también. Es el padre que va y recibe al hijo que parecía que estaba muerto. Y lo recibe, celebran juntos y se gozan. Dios es como el Padre, misericordioso. Y esta historia tenemos movimientos, salida, vida en el extranjero, explotación, retorno a casa. Y necesitamos terminar con unas advertencias, un llamado de cuidarnos de la hipocresía, porque nos gusta que traten bien a nuestros paisanos en el extranjero, pero no decimos nada cuando tratan mal a las comunidades migrantes en nuestros propios países. Tenemos que ser honestos y también reconocer que nuestros propios países vulneran los derechos de los extranjeros y cuidarnos de no dejar que el mundo defina nuestra perspectiva sobre migración. Desde hace unos años el tema de la migración pues ha estado en boga y ha habido un paladín que se ha encargado de moldear la opinión respecto a los migrantes. Y si no estamos conscientes de eso, vamos a comprar esa idea y vamos a pensar igual a eso. Y no vamos a poder ser misericordiosos como Dios, porque nuestra mente está llena de estas narrativas y no de la narrativa bíblica. Tenemos que salir de la zona de confort. Eso quiere decir participar de las iniciativas locales en el cuidado de los migrantes. Si uno busca en nuestras ciudades, hay iniciativas para atender a la población migrante. Participemos, llevemos a nuestros grupos locales ahí. Si no las hay, desarrollémoslas. Y seamos perfectos en el amor y no en el juicio. Y miren, es muy fácil y se nos da muy bien juzgar a los personajes en las historias. Y en esta parábola nos escandalizamos con el hijo menor. ¿Cómo pidió eso? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se lo gastó así? Y después cuando cae en desgracia decimos, pues se lo buscó, eso le pasa, para qué se fue. Y sin darnos cuenta, nosotros ya somos el hijo mayor en esta historia. Porque las historias de Jesús no son para verse como una película,
sí, separados. Estas historias nos atraen, nos llevan y somos y estamos en la historia y necesitamos responder nosotros también con la vida misma. ¿Y seremos como el padre o seremos como el hermano mayor? Y en este cuadro de Rembrandt es muy, muy lindo y está lleno de un contraste profundo. Las manos. El padre, las manos del padre están recibiendo al hijo menor y las manos del hermano mayor están detenidas, están eh, escondidas, no participa de la alegría del padre. ¿Seremos como el padre o somos como el hermano mayor que no muestra misericordia? Y en el tema de la migración juzgamos muy fácil, muy rápido a los hermanos y hermanas migrantes. Cada historia de migración es particular y está llena de matices y vale la pena escucharlas y no juzgarlas. No, las historias de migración no caben en un saco todas juntas. Y más allá de eso, muchas de las personas, por ejemplo, las últimas caravanas migrantes, son hermanos y hermanas en Cristo que tuvieron que dejar sus hogares y están en nuestras ciudades sin que sus necesidades básicas sean cubiertas. Y es que la verdad, a veces somos como los hermanos mayores de estas parábolas. Necesitamos ver a las personas y el fenómeno migratorio desde otro enfoque, desde la narrativa bíblica, desde el cuidado de la persona por encima de los motivos de su migración y por encima de los juicios que sobre ella se hacen. El Señor nos permita con su Espíritu Santo de poder ser misericordiosos como el Padre, de involucrarnos, no solo en pensar bien, creer bien, sino en vivir bien este Evangelio y este cuidado de aquellos que en estos tiempos son un grupo vulnerable, como los migrantes. Que el Señor les ayude, les bendiga en estos tiempos de Lenfol, les siga guiando y pues quiero dejarlos con estas preguntas para reflexionar en grupos. Espero ustedes puedan tenerlas en otro momento. Aquí las pueden ver. La primera es cómo se relaciona la migración con tu historia personal o familiar. Todos somos migrantes, entonces platiquemos brevemente estas historias. Y la número dos, ¿en qué opiniones o acciones se esconde la xenofobia, el miedo al extranjero? ¿En qué acciones u opiniones personales de mi familia, en mi ciudad, en la iglesia o en el movimiento estudiantil hay xenofobia? Hay que hablar de eso. Tres, ¿cómo puedes participar del cuidado de los extranjeros en tu ciudad? Y la número cuatro, si ustedes están en grupos mixtos de diferentes países, pídanse perdón unos a otros, extiéndanse gracias por cómo nuestros países tratan a los migrantes de nuestros países vecinos. Esto es bien importante. Y que el Señor les siga ayudando y que este continúe siendo de mucha bendición para su vida. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.